clic, tu evangelio, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día tomado de San Lucas capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel habían muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos. Levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me impresiona, hermanos, varias frases que Jesús pronuncia en este evangelio que acabamos de escuchar. Y me impresionan porque son muy actuales. Las vivimos hoy. Jesús dice, entre otras cosas, que muchos se pusieron furiosos contra él. Y levantándose lo empujaron y lo echaron fuera del pueblo hasta un barranco con intención de despeñarlo, es decir, con intención de matarlo. Pues bien, cambiemos el nombre de Jesús y coloquemos el nombre de Dios. Al fin y al cabo, Jesús es Dios. ¿No será esto mismo lo que hace el hombre de hoy? Empuja, rechaza y echa fuera al mismo Dios. ¿No será que esta sociedad quiere despeñar y matar a Dios? Sacarlo de la vida de las personas y sacarlo de la misma sociedad. Y sin Dios la vida pierde sentido. Y sin Dios pierde la vida encanto. Y sin Dios la vida pierde el norte. ¿Y no será esto lo que mucha gente está experimentando? Pérdida de sentido, pérdida de encanto y pérdida del norte. Hoy se habla mucho de un fenómeno cultural, la secularización. Definida de manera muy simple de esta manera. ¿Qué es la secularización? La secularización es sacar a Dios de la vida. Es sacar a Dios del matrimonio. Es sacar a Dios de la familia. Es sacar a Dios de los ambientes escolares, de los colegios, de las aulas de clase. Es sacar a Dios de la sociedad. La secularización dice, a Dios no lo necesitamos. Y miren, hermanos, hoy probablemente estamos como estamos porque el hombre se distanció de Dios para endiosarse a sí mismo. El hombre se endiosó a sí mismo. El hombre se creyó ese cuento de que Él es Dios, olvidando que es criatura, olvidando que es frágil, olvidando que es enfermoso y olvidando que se muere como cualquiera. Dios se ha convertido para mucha gente en un añadido de la vida, en un apéndice, cuando no en un adorno. Y claro, cuando Dios no ocupa el primer lugar, no ocupa ningún lugar. Es más, hace ya un poco más de un año, casi 2 años, aquí en Colombia, y esto que voy a decir ha sucedido y sucede en muchas partes del mundo, pero aquí en Colombia hace un poco más de 1 año y medio más o menos, a escasos metros del Congreso de la República, un grupo de activistas pro aborto le prendieron fuego a la puerta de la Catedral Prima de Colombia. En otro episodio también se pintaron grafites y se prendió fuego a otro templo de la capital del país. Asimismo, en otro acto de agresión se interrumpió una misa en medio de arengas ideológicas por parte de varios jóvenes. Pero estas no han sido las únicas veces que se han atacado templos, interrumpido liturgias o atentado en contra del derecho que tenemos los creyentes de vivir nuestra fe. Esto demuestra que este radicalismo ideológico en contra de los creyentes se ha intensificado en nuestro país y en el mundo. Por tanto, hoy se evidencia sobre esa falta de garantía para profesar la fe, debido a esa presión de ese laicismo agresivo que se pretende imponer desde los gobiernos nacionales. Es más, en el mundo
Seamos sinceros. Hay apertura para todos los grupos. Hay tolerancia para todos los grupos. Hay condescendencia para todos los grupos. Hay inclusión para todos los grupos. Pero eso sí, no hay la misma apertura, tolerancia, condescendencia e inclusión para todos los cristianos. Y se pregunta uno, pero a ver, ¿por qué no hay tolerancia ni respeto para los cristianos en el mundo? ¿Por qué la prensa en el mundo invisibiliza las barbaries cometidas en contra de los cristianos en el mundo? ¿Por qué en el mundo de las tolerancias y el respeto de todo y por todo existen personas a quienes no se les respeta y no se les trata bien? Y no solo no se respeta el cristianismo, sino que se le ridiculiza constantemente, se le vulnera sus derechos políticos, se le afrenta contra su fe, se le afrenta contra la libertad de expresión. Por tanto, es en realidad el cristianismo el que es discriminado, empujado, rechazado y echado fuera como al mismo Dios. Y termino con esto. Miren, hace alrededor de unos 20 días salió a la luz pública una noticia que a mí me ha conmovido demasiado y que desafortunadamente es una noticia que pocos conocen, porque los medios de comunicación no han hecho eco de esta noticia. Resulta que hace como 20 días el gobierno canadiense emitió una información pública, aunque de forma muy discreta, afirmando que después de extensas investigaciones se afirma con toda certeza que no hubo ningún tipo de genocidio, no hubo ningún tipo de asesinato, ni de torturas, ni de abusos sexuales en los internados del gobierno canadiense administrados por la iglesia y dedicados a acoger a niños indígenas. Porque resulta que hace 3 años atrás se desató un verdadero escándalo cuando sin previa investigación se afirmó que tan solo en uno de esos internados se había encontrado 215 esqueletos de niños enterrados ilegalmente y que habían sido asesinados como fruto de supuestos malos tratos, supuestas palizas o incluso para ocultar abusos sexuales. Pues aquel escándalo fue tremendo y sacudió a la opinión pública en Canadá y produjo una oleada de ataques a la iglesia y también de decepciones de la iglesia. Y entre esos ataques, más de 150 parroquias sufrieron actos vandálicos y algunas de ellas, incluso de gran valor histórico, fueron incendiadas. Porque el propio primer ministro, quien justamente hace pocos días dejó de ser el primer ministro, en su momento dio credibilidad a esa noticia, afirmando que la iglesia era la responsable de todos esos crímenes contra los niños. Pues bien, repito, hace como 20 días se confirmó que todo eso era falso, que nunca existieron esos enterramientos y que los que encontraron estaban documentados y que se debió a la tuberculosis de la época, pero que nunca la iglesia en Canadá participó en ningún tipo de acto violento o de malos tratos o de abusos sexuales que supusieran la muerte de estos niños. Y que la iglesia es totalmente inocente de aquellos crímenes espantosos de que fue acusada hace 3 años. Sin embargo, el gobierno canadiense que ha comunicado esta noticia no pidió perdón por haber acusado injustamente en su momento a la iglesia de tal acto de barbarie. Y el primer ministro que señaló injustamente a la iglesia, repito, hace pocos días dejó el cargo, no solo no pidió perdón, sino que se fue sin decir absolutamente nada. Y los medios de comunicación en general han guardado silencio, tanto dentro como fuera de Canadá. Es más, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se enteraron de esta noticia? ¿No? Muchos. Pocos. Poquitos seguramente. Porque, repito, son muy pocos los medios que han informado y lo han hecho de manera superficial. Pero repito, muchos medios de comunicación tienen una dureza para juzgar y para señalar acusando cuando las noticias tienen que ver con la iglesia. Y a la hora de saberse la realidad de las cosas, nadie dice nada, nadie reconoce su error, nadie reconoce su equivocación. Y por esta misma razón hay muchas personas de iglesia perseguidas injustamente en Colombia y en el mundo entero. El Señor tenga piedad de nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.